Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar de Call Design sobre cómo calcular el ROI de una herramienta WFM. Como ya os comenté en los webinars anteriores, en esta ocasión este webinar es parte de una serie de 3. El anterior lo hicimos en el mes de septiembre. Este sería la continuación y posteriormente tendremos uno más a finales de noviembre también, relacionado con las herramientas de Workforce Management. El tema que nos ocupa hoy es intentar entender cómo podemos calcular o a dónde tenemos que atender para obtener la información para calcular el retorno de la inversión de la implantación de una herramienta de Workforce Management. Entonces, a ver, lo primero que nos tenemos que plantear es el para qué queremos hacer este cálculo. Y fundamentalmente, este cálculo se necesita por dos motivos. La mayoría de las compañías, de las empresas, lo que quieren es que la herramienta de Workforce Management se autofinancie, de manera que los ahorros que se consigan cubran el coste de la herramienta y de los costes que van aparejados a ella, como son las licencias, el soporte, etcétera. Y además, lo que quieren es que de alguna manera se consigan o bien los mismos resultados que se están obteniendo hasta ahora, pero con una menor inversión de recursos por parte de la compañía, con lo cual ahí aparecerían los ahorros, o bien conseguir unos mejores resultados con los mismos recursos que estamos invirtiendo ahora o incluso invirtiendo algo menos de lo que estamos invirtiendo ahora. Y de ahí aparecerían también los ahorros. Este sería un poco como las dos maneras de plantearnos el objetivo o el para qué necesitamos calcular el retorno de la inversión de las herramientas de Workforce Management. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en los siguientes 25 minutos? Lo que vamos a ver fundamentalmente es qué palancas son las que realmente se ven impactadas o se tienen que ver impactadas para que se produzcan los ahorros. Y yo aquí las he agrupado en 5 y luego explicaré cada una de ellas más en detalle para que veáis qué elementos componen cada una, para que podáis entrar a valorar si cumple o no cumple en vuestro caso ese criterio. La primera palanca de donde saldrían los ahorros es la capacidad de la herramienta de Workforce Management de influenciar el average handle time o el tiempo medio de llamada, en definitiva. Obviamente, se trata de que lo influencie a la baja, es decir, que la duración de las llamadas en total o de los contactos, ya sea a través de chat o ya sea a través de back office, sea menor. De manera que ahí podemos ahorrar una serie de tiempos de trabajo que se están utilizando y que se dejarían de utilizar. Esta sería la primera palanca. Luego entraremos un poco más en profundidad. La segunda, el incremento del tiempo productivo disponible de nuestro personal. ¿Qué es este tiempo productivo disponible? Les voy a poner con un ejemplo. Si uno de nuestros agentes, por ejemplo, está contratado para trabajar 8 horas pagadas, de esas 8 horas, una parte no está productivo, que suelen ser los descansos. Y hay otra parte también que, por ejemplo, es las vacaciones o la enfermedad o, por ejemplo, si hay todos los días algún tipo de formación o de reunión, que son tiempos no productivos. O sea, la gente no está disponible para poder realmente atender contactos. ¿Cuál es la clave? Intentar que ese tiempo no disponible realmente sea lo menor posible, aunque ahí siempre nos encontraremos con un límite. Pero aquí también se puede, la herramienta de Workforce Management nos puede ayudar a mejorar esta cifra. El tercero, un tema súper importante, que es el incremento de la ocupación, es decir, del tiempo que la gente está conectado, cuánto tiempo está realmente atendiendo un contacto y cuánto está simplemente esperando a que le llegue trabajo. Este es un tema clave que tiene bastantes ramificaciones. El cuarto, el cumplimiento del nivel de servicio, es decir, que la herramienta nos ayude a cumplir un nivel de servicio que tengamos pactado, ya sea con un cliente interno o con un cliente externo, pero de que de alguna manera nos ayude a llegar a ese resultado. Y por último,
hay una serie de palancas que yo las he agrupado bajo el título de intangibles o invisibles, porque o bien no se ven tan fácilmente, y luego al final pondré algunos ejemplos, o no son tan fáciles de calcular numéricamente. Así como el HT, bueno, es relativamente sencillo. Si te ahorras 10 segundos, bueno, pues es fácil hacer el cálculo, pero hay otros que realmente no es tan sencillo ponerle un número detrás, pero a veces son ahorros muy, muy importantes. Entonces, con estas 5 categorías, lo que vamos a hacer ahora es entrar en cada una de ellas y ver qué tipo de criterios o de funcionalidades o de factores influyen aquí para ver realmente en cuáles podéis poner vosotros el tic y por lo tanto poder considerarlos a la hora de influenciar en el ahorro de la herramienta de Workforce Management. Entonces, comencemos con el HT. A ver, ¿qué funcionalidades o qué funciones de un sistema de Workforce Management puede influir sobre el HT? El primero es el rigor en el pronóstico, no solo obviamente en el de contactos, sino también en el de la duración media de las llamadas, el tiempo de HT. Nos puede dar un pronóstico mucho más detallado y modelos intradiarios muy fácilmente, cosa que sin una herramienta de Workforce Management a veces no es tan sencillo de tener o de mantener. Vinculado a eso, nos permitirá comparar por intervalo de 15 minutos, de media hora o de una hora, en función del intervalo que utilicemos en nuestro centro, qué HT es el que tenemos pronosticado y qué HT es el que ha ocurrido en esa media hora. De manera que podemos tener una foto muy clara de en qué parte del día el HT se nos está yendo por encima, para poder entrar ahí y ver cuáles son los factores que están influenciando el HT en esas medias horas en concreto o en esas partes del día en concreto, o a veces incluso en un día de la semana en concreto. Y esto es muy fácil de verlo a través de estas herramientas, porque te da la comparación, te da la desviación, tanto en términos numéricos, en términos absolutos, como a nivel porcentual. Y se ve incluso de una manera visual también, como un código de semáforos para entendernos. La tercera palanca que influye sobre el HT es la monitorización en tiempo real de la duración de las distintas actividades o incluso, por ejemplo, del tiempo de wrap-up, del after call work. ¿Para qué nos vale esto? Esto nos vale para ver exactamente en el momento en que está ocurriendo que un agente, por ejemplo, está un tiempo excesivamente largo en una llamada o que está un tiempo excesivamente largo en la actividad de after call work. Las pongo simplemente como ejemplos. ¿Para qué? Para poder actuar instantáneamente, ver qué le pasa, ver si hay algún problema, ver si hay algún tipo de incidencia. Eso nos permitiría reducir un poco el HT, pero para esto tenemos que tener algún tipo de funcionalidad que nos pueda enseñar qué es lo que está ocurriendo por cada uno de los agentes en las actividades que están realizando en tiempo real, comparado con una especie de umbral, de manera que cuando supere ese umbral sea cuando aparezca la información o nos cambie de color, etc. Vinculado con esto están estadísticas de productividad que nos dan los sistemas de Workforce Management, que nos permitirán, en el caso del HT, comparar bien a cada uno de los agentes o bien incluso a grupos de agentes con las medias de un grupo más amplio o un departamento entero, para ver realmente qué grupos o qué individuos están por encima o por debajo de la media y poder actuar a partir de ahí. Es decir, ver qué personas son las que necesitan o bien coaching o una formación adicional o algún tipo de feedback o a lo mejor escuchar las llamadas para intentar mejorar la calidad, etcétera. Pero eso nos ayudará a contribuir a que el HT de ciertas personas o ciertos grupos baje y que por lo tanto el HT global sea menor y de ahí aparezca el ahorro. Importante, he señalado en la parte de abajo un límite, es decir, cada uno de estas palancas tiene como una especie de suelo que no deberíamos pasar. ¿Cuál es el límite del HT? Que si apretamos mucho a bajar el HT, podemos correr el riesgo de una disminución de la calidad de la atención, de manera que se acabe impactando la calidad del servicio que damos. Posiblemente el nivel de servicio
sea bueno, pero luego la calidad cuando monitorizamos las llamadas a lo mejor no lo es tanto. Entonces, este es el primero, el HT. El segundo, el tiempo productivo disponible por parte del staff. A ver, aquí fundamentalmente estas herramientas nos van a dar una información muy interesante, que es en dónde invierte cada uno de los agentes y, por lo tanto, todos los grupos o todos los departamentos el tiempo programado para cada día. Obviamente hay una parte que está destinada a contestar las llamadas, pero habrá huecos o habrá desconexiones o los agentes se pasarán a distintos estados del ACD, por ejemplo, a códigos auxiliares o códigos de descanso o códigos de pausa o otro tipo de códigos, de manera que nos permitirá ver muy fácilmente y hacer el cómputo de en dónde se está invirtiendo el tiempo, incluidas las tardanzas, por ejemplo. Y esto nos permitirá monitorizar en primer lugar y optimizar la cantidad de tiempo de la jornada diaria de cada agente o de los grupos de agentes que realmente están productivos y reducir al mínimo, aunque siempre tiene que haber obviamente algún tipo de actividad de este tipo, las actividades offline o no productivas. Nos da una gran granularidad a la hora de las tardanzas, pudiendo ver, por ejemplo, tardanzas incluso de segundos o de minutos. Y además podemos monitorizar en tiempo real las alarmas, es decir, las faltas de adherencia. Esto luego hablaremos también un poco más tarde. Con el tema de la disponibilidad, simplemente hay que tener en cuenta un límite que es bastante claro, que es que hay un porcentaje que es prácticamente fijo, que es imposible desprendernos de él. Todos los agentes pues tienen firmados por contrato una serie de periodos de descanso, hay también unos periodos de vacaciones y hay más actividades, de manera que prácticamente de las 8 horas, por ejemplo, que sería un turno de full time, pues a lo mejor fácilmente hablamos de entre una hora al día se iría como tiempo no productivo. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta que aquí va a ser imposible llegar al 100% de tiempo productivo disponible. Podemos apuntar a lo mejor al 80% o al 85% en el mejor de los casos. Bien, tercera palanca que hemos mencionado. Esta es clave, la ocupación. A ver, ¿cómo podemos mejorar la ocupación? ¿A qué llamo yo aquí ocupación? Ocupación es lo siguiente, ocupación es del tiempo que un agente está conectado para poder contestar contactos de los clientes, cuánto tiempo de ese realmente está o bien interactuando con el cliente o haciendo el wrap-up del contacto, ¿vale? Y cuánto tiempo está simplemente disponible esperando a que le entre o bien un chat, o bien una llamada, o bien una tarea de back office, etcétera, en función de lo que haga. Entonces, ¿cómo se mejora esta ocupación? El primer elemento es la flexibilidad de horarios. ¿Por qué? Porque la flexibilidad de horarios, es decir, cuanto mejor se ajuste a nuestro pronóstico, más fácil será que la ocupación sea más óptima. De manera que sea más alta y que aprovechemos mejor el recurso de cada uno de los agentes. Para esta flexibilidad de horarios, también tenemos que tener una proporción adecuada de agentes full-time versus agentes a tiempo parcial o part-time. ¿Para qué? Sobre todo para poder cubrir mejor la parte de los picos de la curva de llegada de las llamadas. Esto es importante. Ahora bien, no nos podemos confundir con la ocupación. No podemos pretender llegar al 100% de ocupación. Si llegamos al 100% de ocupación implicará que no estamos consiguiendo nuestro nivel de servicio, lo más probable. Y además, cuando tenemos departamentos con muy poco volumen de trabajo o con un volumen muy bajo de agentes, esos departamentos muchas veces están dimensionados no tanto para llegar a nivel de servicio, sino por cobertura. Es decir, hay muy pocas llamadas o muy pocos contactos, pero tiene que haber alguien disponible ahí al teléfono. Entonces, bueno, el nivel de servicio posiblemente sea muy bueno, sea un 90 y tantos %, pero aquí realmente lo que hay es cobertura, tiene que haber alguien allí. Y ahí no se puede pretender conseguir grandes niveles de ocupación. Con lo cual, el criterio de la ocupación empieza a cobrar más relevancia en función de
el incremento o departamentos que tienen un mayor volumen de agentes. Y a mayor número de agentes, más importante es el tema de la ocupación. Adicionalmente, aquí nos puede ayudar todas las funcionalidades que tienen las herramientas para pronósticos multiskill o pronósticos omnichannel, la monitorización en tiempo real, porque nos puede ayudar a ver quién no está haciendo lo que tiene que hacer, de manera que eso nos ayudará a mejorar la ocupación, igual que la gestión del hot desking, es decir, las dificultades que a veces aparecen en los cambios entre un turno y otro, la transición de un turno a otro, en que haya mesas disponibles para todo el mundo. Y aquí también nos pueden ayudar las herramientas. ¿Cuál es el límite con el tema de la ocupación? Uno que es muy importante, que es el síndrome del trabajador quemado o el síndrome del burnt out. Si apuramos mucho con la ocupación, nos podemos encontrar con trabajadores saturados. Entonces, lo que hace un trabajador saturado es que empieza a alargar su HT. Más tiempo de conversación, más tiempo de after call work, de manera que lo que ahorramos por un lado en ocupación, lo acabamos gastando por otro en un incremento de HT. Con lo cual, aquí siempre hay como una especie de techo, de alguna manera, de ocupación que podemos conseguir. La siguiente palanca es el cumplimiento del nivel de servicio. ¿Y cómo nos pueden ayudar las herramientas al cumplimiento del nivel de servicio o qué funcionalidades tienen que tener? A ver, el primero es un forecast riguroso. Si el forecast de contactos está mal, claro, va a ser complicado que lleguemos al nivel de servicio porque los contactos llegan en un momento distinto al que nosotros preveemos. Entonces, este es obvio, es el primero. El segundo, muy importante, es la flexibilidad de horarios de nuevo. Es decir, la capacidad de poder cambiar las horas de comienzo o finalización, ya sea de una semana a otra, de un mes a otro, de un día a otro. Esto ya era en función de las reglas internas y la legislación que tenga cada uno de los países y cada una de las compañías. Luego, la adherencia al horario. ¿Qué parte del horario de la gente realmente lo está haciendo en el momento en que está planificado? Y aquí muchas veces los descuadres aparecen sobre todo a la hora de entrar y salir y a la hora de los comienzos y finalizaciones de las pausas o descansos o de las actividades offline, como por ejemplo puede ser una formación, un training, una reunión. Con la adherencia, monitorizando la adherencia, podemos realmente conseguir que las actividades de los agentes ocurran cuando están planificadas, porque realmente tenemos una manera de poder verlo. Sin una herramienta de este tipo, esto es tremendamente complicado, sobre todo hacerlo constantemente a diario. La cosa es mirar un evento excepcional o un día en concreto, pero permanentemente es tremendamente complicado sin este tipo de sistemas. Y luego, por último, la agilidad y capacidad que tienen estos sistemas para reprogramar el día o repronosticar el día. Es decir, nosotros hemos hecho nuestro pronóstico, tenemos a nuestro staff colocado según este pronóstico, lo tenemos de alguna manera todo alineado, pero empiezan a venir o bien más contactos o bien menos contactos, o el HT por algún tipo de motivo sube o baja, y entonces aquí lo que tenemos que hacer es repronosticar el día e intentar reajustarlo. ¿Para qué? Para poder llegar al nivel de servicio, tanto por arriba como por abajo. Es decir, que no tengamos un nivel de servicio excesivo, que realmente, bueno, no nos aporta mucho. Si nuestro target es un 80%, tener un 92%, bueno, pues no nos añade mucho. Y que tampoco nos vayamos por abajo, que nos quedemos por debajo de él. Entonces, estas características de reprogramación o de capacidad de repronosticar son muy útiles en ese sentido. Límite en el cumplimiento del nivel de servicio. Aquí el límite que nos podemos encontrar, que a veces ocurre, es que cuando se adquiere una herramienta de Workforce Management, queremos que nos ayude a cumplir el nivel de servicio, pero resulta que es que estamos ya en una situación muy clara de understaff, es decir, no tenemos la gente necesaria, aunque optimicemos. De manera que por mucha flexibilidad de horario que tengamos, por mucho que miremos la adherencia, por muy ágil que sea el programa a la hora de repronosticar, no tenemos la cantidad de agentes necesaria para cubrir el volumen de trabajo. Y entonces, claro, partimos de una situación en la que
no es posible llegar al nivel de servicio que nos proponemos. Esto no es lo más frecuente, pero a veces puede ocurrir y tenemos que tener claro cuál es ese punto de partida. Y por último, los intangibles o invisibles. A ver, ¿a qué me refiero con los intangibles o invisibles? Cuando implantamos una herramienta de Workforce Management, lo primero que va a ocurrir es que hay ciertas tareas de planificación que antes se tardaba un tiempo X y ahora serán más rápidas. Y esto se verá aún más en los centros más grandes y los centros que tengan mayor complejidad en la planificación, ya sea por reglas de horarios o bien por complejidad de las campañas. Entonces, ahí va a aparecer un intangible muy claro. El segundo, la automatización de las peticiones de los agentes. Este sistema permitirá que los agentes puedan hacer peticiones de vacaciones, de cambio de descansos, de intercambio de turnos, de petición de horas extras, etc. Cuanto más nos introduzcamos ahí, mayores ahorros se van a producir. ¿Por qué? Porque se harán a través de sistemas de petición que tienen una respuesta automática basada en una serie de reglas que hay detrás, en vez de ir a un supervisor, que es el que tiene que abrir los correos, tiene que mirar qué es lo que piden, a veces no está claro qué es lo que piden, tiene que hablar con los agentes, a veces los agentes tienen que contestar, etcétera, etcétera. Y ahí se invierte una cantidad de tiempo administrativo bastante importante, sobre todo en este caso por parte de los supervisores o de los team leaders. Añadido a esto, la herramienta permitirá resolver y realizar tareas de planificación complejas que antes o bien eran imposibles o bien eran muy costosas de tiempo. Y voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, recalcular cuántos FTIs necesitaríamos o cuántos agentes necesitaríamos si cambiásemos el nivel de servicio de 80-20 a 80% en 35 segundos. La pregunta, que parece planteada de una manera sencilla, luego a la hora de hacerlo en una hoja de Excel, esto a veces no es tan sencillo. Mientras que con estos sistemas la respuesta se puede encontrar bastante fácilmente. O, por ejemplo, un segundo caso es cuando tenemos una serie de campañas que tienen mucho multi-skill o tienen mucho omnichannel y entonces aquí ya se complica el cálculo de ver cuánta gente necesitamos realmente. Y aquí las herramientas nos dan una gran ayuda y realmente son capaces de resolver este tipo de situaciones de planificación complejas. El objetivo final con los intangibles o invisibles es que el equipo de planificación pueda dedicarle más tiempo al análisis de la información que está llegando y al plan de acción consecuente que realmente a la recogida de información, porque de la recogida de información ya se encarga la herramienta, de manera que su función, la de ese departamento, empieza a ser más de vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo y actuar al respecto más que recopilar un montón de información de distintos sistemas. Límite que nos aparece aquí, que a veces no somos capaces de ver estos intangibles o estas ventajas invisibles. ¿Por qué? Porque es muy difícil ponerles un número a algunas de ellas. Por ejemplo, la de invertir más tiempo en el análisis y no tanto en la recogida de datos. Aquí es complicado ponerle una cifra, pero es una gran ventaja y esto obviamente ayudará mucho y dará una capacidad de planificación mucho más profesional y más importante a la empresa. Entonces, con todo esto en mente, tenemos que ser conscientes también que nos vamos a encontrar con 3 obstáculos que tenemos que valorar. Y que son estos 3 que he puesto en la pantalla. Hay alguno más, pero estos son los fundamentales. Lo primero de todo es que hay un elemento clave que es nuestra programación de horarios tiene que tener una cierta flexibilidad. Y ahí tenemos que realmente preguntarnos a nosotros mismos como compañía si tenemos la proporción adecuada de agentes a tiempo completo y agentes a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque si tenemos todo el mundo a tiempo completo, la herramienta, por muy bien que la parametricemos,
no va a poder ajustar los recursos que tenemos a la curva de la llegada de los contactos y a dónde se necesitan los recursos. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar el número de horas de trabajo que el contrato pide. Y si son todos full time, esto lo va a hacer complicado. Y cuanto más picos y valles tenga esa curva, más complicado lo hará. Entonces, este es el primero de los elementos. El segundo, la inflexibilidad de los horarios. Sí, no podemos cambiar para nada los horarios porque funcionamos en un sistema de rosters fijos, es decir, los horarios son los que son, lo único que hacemos es cambiar los nombres, pero realmente existe siempre todos los días o todas las semanas el mismo número de personas que entra a las 8, que entra a las 9, que entra a las 10 y que se van a la hora que le corresponde. Entonces, a nivel de horarios y de flexibilidad de los horarios, no podemos esperar que nos impacte de una manera muy importante en los ahorros. Tendremos que ir a otro tipo de palancas que he mencionado anteriormente en otros puntos. Y por último, una que es muy importante y que a veces no se ve, que es la fragmentación de las campañas. Y voy a poner un ejemplo concreto. Si, por ejemplo, tomamos un contact center de 100 agentes, no es lo mismo calcular los ahorros si los 100 agentes pertenecen al mismo departamento y, por lo tanto, todos contestan el mismo tipo de llamada o de contacto, que cuando esos 100 agentes están repartidos a lo mejor en 4 campañas diferentes, donde hay una que tiene 60 agentes, pero los otros 40 están repartidos entre las otras 3, de manera que tienen 15 cada uno. O una 10, otra 15 y otra 25. Entonces, claro, aquí el ahorro de las campañas pequeñas es difícil de optimizar, porque a veces nos sale un ahorro que es 0.25 de un recurso full time. Pero claro, esto no lo puedes reducir en la realidad, porque a veces no puedes reducirle a alguien un contrato a un 25% de lo que tiene. Entonces, cuando calculamos el ahorro, es más útil y, de hecho, más preciso ir calculándolo inicialmente por departamento y ver realmente de cada uno de los departamentos el ahorro de FTEs que nos sale, si realmente es aplicable o no. Porque si nos salen cifras muy pequeñas, va a ser muy complicado que sea aplicable. Si nos salen, obviamente, pues 2 agentes, 3 agentes, 4 agentes, ahí sí que es aplicable. Pero en los pequeños a veces no es posible. Y aquí a veces se produce una falta de atención a este criterio. Se hace, el contact center tiene 600 agentes y se ponen los 600 agentes de golpe. Bueno, pues estos 600 agentes no todos trabajan en el mismo departamento. Hay 7 departamentos diferentes. Pues vayamos departamento a departamento y construyamos a partir de ahí. Y ver realmente de cuáles pueden salir el ahorro. A lo mejor son 2 nada más. Pero con eso posiblemente a lo mejor tengamos suficiente. Entonces, como recapitulación, la clave para calcular nuestro ROI es entender en cuál de las 5 palancas que he mencionado al principio es donde va a impactar más. Hablamos de HT, hablamos de la disponibilidad de tiempo productivo, hablamos de la ocupación, etcétera. ¿De acuerdo? El cumplimiento de nivel de servicio, de los intangibles. Y a partir de ahí, ver realmente en cuáles de estas palancas son las que más nos van a ayudar. Y hacer el cálculo utilizando los departamentos o las campañas en vez de utilizar el número global para construir nuestra cifra a partir de ahí. Nosotros desde Encol Design obviamente tenemos modelos que como más numéricos que pueden ayudar a nuestros clientes a calcularlo, y si alguno de vosotros está interesado, poneros en contacto con nosotros y nosotros os ayudamos a hacer el cálculo de ahorros partiendo de una información que os pediremos. Y nada más. Han sido 30 minutos justos. Gracias por vuestra atención y vuestra presencia. Cualquier tipo de pregunta que tengáis, podéis contactarnos a través de LinkedIn o dejarnos ahí un comentario, estaremos encantados. Y os esperamos a finales de noviembre para otro webinar relacionado con Workforce Management, que en este caso será cómo convertir
Workforce Management en una herramienta de alto rendimiento. Os esperamos allí. Que tengáis un buen día.